Felipe Calderón o el infortunio de una transición, lo que estuvo en juego. Para adentrarse en un proceso político contemporáneo, un buen inicio son sus antecedentes. El examen de los hechos más significativos que le precedieron. Por tanto, un juicio sobre la esencia y el significado político del sexenio que presidió Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, periodo 2006-2012, tiene que empezar por echar una mirada a la naturaleza del entorno en que se surgió, el inicio de lo que se vio como la transición democrática en México. El examen del tiempo político inmediatamente anterior a la presidencia de Calderón puede llevar a concluir que lo ocurrido a partir del 2006 fue una oportunidad desperdiciada para ahondar en la democratización y modernización del régimen político mexicano de manera pacífica, aplicada a derecho, con la participación y aquiescencia de la mayoría ciudadana. Y es que, en conjunto, las condiciones que precedieron y permitieron el ascenso de Calderón y su grupo a la presidencia habían estado ausentes desde que México inició su vida como Estado de nación independiente. Por tanto, al abrirse la etapa electoral del 2006, el espacio democrático ganado hasta entonces no era muy firme, pero sí prometedor, con que en esa coyuntura la principal tarea y responsabilidad del gobierno, de cualquier gobierno, debería haber sido consolidar ese espacio. Sin embargo, el segundo presidente panista tomó una serie de decisiones que terminaron por desperdiciar lo tan duramente ganado. Lo que es más grave, a partir del 2006 no solo se profundizó el cambio iniciado en el sexenio anterior, sino que, como sugieren los teóricos de las transiciones democráticas actuales, si una vez iniciado el proceso de consolidación, este no sigue avanzando a un buen paso y no genera más apoyo tanto entre las élites como entre las masas. Entonces se corría el riesgo de que surjan patologías dinámicas que desemboquen en una regresión. Por su forma y contenido, las elecciones presidenciales del 2006 no ayudaron a solidificar la confianza ciudadana que había empezado a emerger 6 años antes. La forma y el contenido del ejercicio mismo del poder de la presidencia de Calderón llevó a que en diciembre del 2012 el poder ejecutivo volviera a quedar en manos del viejo partido autoritario, el PRI, partido que apenas 12 años antes parecía destinado a ser parte de la historia y no del futuro de México. Además, la añeja desconfianza de la ciudadanía mexicana en los comicios y en sus resultados volvió a surgir. Visto el ciclo calderonista a partir de su conclusión, resulta que el trastorno de todo el proceso político del periodo fue la persistencia y la agudización de las confrontaciones entre las agencias y proyectos de los actores que hasta entonces habían desempeñado los papeles estelares del proceso de cambio y de resistencia en la transformación del régimen. Ya en 1989, el PRI había perdido el monopolio sobre los gobiernos estatales. De entonces al año 2000 hubo una quincena de gobernadores no priistas. Además, en 1997, tras 68 años de control ininterrumpido del Congreso por parte del PRI, la oposición logró la mayoría de la Cámara de Diputados y el pluralismo político empezó a ser una realidad. Sin embargo, la resistencia al esfuerzo para transformar en democrático el sistema que se había consolidado a partir del triunfo de la Revolución Mexicana de 1917 resultaron más fuertes de lo que habían supuesto aquellos optimistas que impulsaron o apoyaron el cambio. En fin, entre la segunda parte del gobierno de Vicente Fox y el final de Felipe Calderón, la transición democrática mexicana se desvió y la naturaleza misma del régimen quedó en entredicho. El juicio anterior, que no es compartido por todos los observadores del periodo, pues hay quienes consideran al calderonismo como parte del proceso de consolidación democrática que aún sigue en marcha en México. Es el telón de fondo de este análisis que procederá a examinar someramente los procesos políticos más relevantes del sexenio. La campaña electoral del 2006, la naturaleza de la guerra contra el narcotráfico, del gobierno contra el crimen organizado y el consecuente aumento de la inseguridad. La creciente importancia de un pluralismo no necesariamente de carácter democrático, pues lo protagonizan los poderes fácticos, las grandes concentraciones de poder económico y sindical, y ciertos feudos estatales, la partidocracia, la autonomía de los intereses de las oligarquías que controlaban a los tres grandes partidos, la relación con Estados Unidos, los efectos de su crisis financiera y la recesión de la economía mexicana y la persistencia de la corrupción. La elección de 2006. Como ya se apuntó,
Las elecciones que, tras 71 años consecutivos, sacaron al PRI de la Casa Presidencial de Los Pinos fueron vistas por muchos como un punto de inflexión histórico en el proceso político mexicano. Por primera vez se había celebrado una elección presidencial en condiciones óptimas, pues a la ciudadanía se le presentaron opciones significativas. 3 candidatos con proyectos relativamente diferentes. El ambiente no fue de temor sino de clamor por el cambio. El aparato estatal ya no pudo sesgarse demasiado en favor del candidato oficial. La información difundida por los medios resultó menos inequitativa que en el pasado. Hubo observadores externos efectivamente imparciales y la institución encargada de vigilar el proceso y contar los votos fue confiable. La elección de 2006 ya no mantuvo esas características. La sucesión de Vicente Fox fue precedida de una campaña extraordinariamente reñida y de un ambiente dominado por la desconfianza, el encono o el miedo. El viejo partido de Estado, el PRI, apareció como un partido fracturado cuyo candidato, Roberto Madrazo, no concitó al apoyo real de sus propios cuadros y menos el de la ciudadanía. Pronto quedó claro que en estas condiciones a lo que más que el PRI podía aspirar era a sobrevivir como tercera fuerza. Desde 2004 Calderón, un panista histórico, inició su precampaña pese a no contar con el beneplácito de Fox. Sin embargo, a inicio del 2005 Fox decidió, con el respaldo en el Congreso del PAN y el PRI, intentar eliminar como candidato a quien parecía como el verdadero rival de Calderón, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. La vía que Fox eligió para su propósito fue proponer y conseguir que la mayoría del Congreso aprobara el desafuero de López Obrador y cortar de tajo sus aspiraciones electorales. Sin embargo, una movilización oportuna y espectacular de la izquierda en contra de esa maniobra en el año 2005 obligó al gobierno federal a recular, a desistir del desafuero y a cambiar al procurador de la República. A partir de entonces la única y verdadera contienda fue ya entre López Obrador por la izquierda y Felipe Calderón por la derecha. El PRI resultó irrelevante. Formalmente también contenieron otros 2 candidatos que parecieron electoralmente insignificantes, aunque finalmente no lo fueron por lo extraordinariamente ajustado del resultado final de la elección, pues la diferencia en votos por Calderón y López Obrador fue de 0,5%. Así, 3.64% de los sufragios para los candidatos simbólicos Patricia Mercado y Roberto Campa. Pudo ser decisivo, dependiendo de cuál de las 2 opciones reales le restaron más votos. Hasta abril del 2006 las preferencias electorales favorecían abiertamente a López Obrador, pero a partir de esa fecha la situación empezó a revertirse por una serie de errores del puntero y por una campaña electoral bien llevada de Calderón. Este mezcló de manera muy efectiva propuestas positivas y miedos, pues apelaba a viejos temores contra la izquierda arraigados durante la Guerra Fría, más actualizados al ligar a López Obrador con la figura del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en aquel entonces. Con el populismo y difundir spots muy efectivos como el de López Obrador es un peligro para México. Tras la elección oficialmente ganada por Calderón con un margen de apenas 0.56%, la izquierda se negó a reconocer la legitimidad del resultado y de la nueva presidencia. Para cuando Calderón dejó el poder, solo una mayoría relativa de los ciudadanos, 34%, consideraba que México era efectivamente una democracia, en tanto que 31% negaba esa posibilidad y otro tercio, el 33%, definía al país como parcialmente democrático. En virtud de lo anterior, desde la perspectiva de una corriente de análisis, y pese a reconocer las fallas y contradicciones de un proceso que obligó en 2007 a reformar el Código Electoral como resultado de las fallas del año anterior, la transición democrática mexicana ya había tenido lugar, y durante la presidencia de Calderón, aunque con fallas y problemas, siguió afianzándose. En contraste, otra perspectiva consideró que en ese segundo sexenio panista el sentido mismo de la transición se desvirtuó al punto que en 2012 el viejo partido autoritario, el PRI, pudo recuperar la presidencia y que, por tanto, no era posible precisar con exactitud la naturaleza del sistema político mexicano en esa coyuntura ni pronosticar si el impulso democratizador podría recuperar fuerza o si el país derivaría hacia un sistema político híbrido donde se combinasen de manera inestable los elementos democráticos recién adquiridos con rasgos importantes del viejo autoritarismo que nunca se habían ido o que habían reaparecido.
Finalmente, también se abriría la posibilidad más peligrosa, la apuntada por la teoría de la transición a la que ya se hizo referencia, la de una regresión autoritaria.